Sí, hola, sí, probando. Tú me dices. ¿Listo? Bueno, buenos días. Entonces vamos a presentar los resultados de la implementación de nuestra investigación. Siguiente. Entonces primero vamos a hablar del contexto donde se llevó a cabo la pregunta que vamos a anunciar a continuación. El contexto desde la perspectiva de la unidad didáctica trata de la adición y sustracción de los números enteros. Se trabajó únicamente con la tarea del repartidor de pizzas, que recordemos se trataba de un señor que repartía pizzas de norte a sur, ¿sí? Para diferenciar otra vez los positivos y los negativos, más o menos era eso. Los estudiantes pues son de grado séptimo, edades entre 13 y 15 años, y se llevó a cabo en un colegio privado de Bogotá con 3 estudiantes. El tipo de tarea, con base en los análisis hechos en los módulos anteriores, es de carácter de conexión, según la definición de la unidad didáctica que ya hemos trabajado antes. Tiene relación con las competencias PISA, modelizar, resolución de problemas y representar, tal cual están definidas, y también con base en el objetivo que propusimos nosotros, el objetivo 3, que era interpretar y resolver problemas en diferentes situaciones. Y finalmente, tenemos que el contenido matemático específico es realizar adiciones y sustracciones utilizando avances y retrocesos en la recta numérica, exclusivamente. Y finalmente, plantear estos movimientos en una expresión aritmética o expresiones dependiendo de qué se necesite. Siguiente. Entonces la pregunta a abordar es, ¿de qué manera resuelven las estudiantes, porque eran solo niñas, de grado séptimo, situaciones aditivas con números enteros que involucran cambios de posición de un móvil representado en la recta numérica? Está subrayado ahí porque nuestro objeto de estudio son los estudiantes y debemos aclarar que de qué manera debe entenderse como cuáles son los pasos o qué pasos siguen los estudiantes para resolver este tipo de situaciones aditivas. Siguiente. Entonces, los instrumentos que utilizamos para la recolección de datos para abordar la pregunta fueron los siguientes. La lista de chequeo de la parrilla de observación, y de aquí se pueden obtener 2 tipos de datos. Uno es las capacidades que ellas realizaron y otro es mirar el camino de aprendizaje que siguieron ellas, ¿sí? El otro instrumento es la rúbrica de valoración de tareas. Esta rúbrica nos daba unos criterios para saber cuál era el desempeño que obtenían las estudiantes, desempeño alto o bajo, según el Ministerio de Educación. El número 3 era el cuestionario individual de evaluación. De ahí se podía observar qué utilidad tuvo la recta numérica desde la perspectiva de ellas, ¿sí? O sea, ellas qué decían, ¿les fue útil o no les fue útil? Ya hablaremos de eso más adelante. Siguiente, diario del alumno. Similarmente también se puede ver la utilidad, ¿sí? Por las preguntas enunciadas de la recta numérica, y también que no se tenían de la adición y la sustracción, es decir, cómo puede uno reconocer qué es una adición y qué es una sustracción en una expresión aritmética dependiendo de la situación aditiva. Y finalmente, del diario del profesor, pues vamos a ver quiénes utilizaron la recta numérica durante el desarrollo de la tarea en clase. Siguiente. Entonces tuvimos en cuenta 3 variables, ¿sí? Las denotamos B1, B2, B3 y tienen cada uno un color que después vamos a utilizar. Entonces la primera se llama diferencias entre caminos de aprendizaje previstos y no previstos de la implementación, ¿sí? ¿Qué valores toma esta variable? Los caminos que cada uno utilizó, ¿sí? B2 tiene la utilidad de la recta numérica, se llama utilidad de la recta numérica en la solución de la tarea. ¿Qué valores tiene? Si les fue útil según ellas, no les fue útil, fue más parcialmente útil, ¿sí? B3 dice planteamiento del enunciado verbal de una situación aditiva a un sistema de representación gráfico o simbólico. ¿Qué valores puede tomar? Entonces, las traducciones que hicieron ellas, ¿sí? Desde el enunciado verbal, porque la tarea está escrita verbalmente, a un sistema de representación gráfico o simbólico, que va a notar que las palabras que están subrayadas hacen referencia directa a la pregunta a abordar, que era, necesitamos saber los caminos de aprendizaje, pues para saber en parte cuáles son los pasos que ya siguen para resolver una situación aditiva, la recta numérica, porque la pregunta se limita a la recta numérica en ese sentido, y el planteamiento, lógicamente, pues porque hay que mirar cómo plantear ya el problema para resolverlo. Siguiente.
Entonces, ¿cómo organizamos los datos? Los datos que había mencionado, básicamente fueron dos técnicas, digámoslo así. La primera fue hacer tablas de Excel de los datos de la lista de chequeo. ¿Eso qué fue? Fue simplemente poner el camino de aprendizaje previsto, ¿sí? En las filas, es decir, el camino de aprendizaje va en una columna y en cada casilla de las filas va C1, C5, las capacidades que hayan sido, ¿sí? Y poner las letras de las estudiantes en la primera fila. Entonces, la estudiante A, B, C, D, y comparar el camino previsto con los que ellos hicieron, ¿sí? Tomamos en cuenta 13 datos de 13 porque eran 13 estudiantes, ¿sí? Similarmente, el diario de clase, lo que se hizo fue también coger las respuestas que ellas escribieron del diario y escribirlas organizadamente en una tabla donde, otra vez, la estudiante A dijo esto, la B dijo esto, la C, y así, para después mirar, comparar esos datos. Y respecto a los apuntes, entonces tenemos uy, aquí, perdón, esto era el diario del profesor. Bueno, no interesa. El diario allá es el diario el diario de clases es allá y aquí es el del profesor. Se nos pone error ahí, qué pena. El diario del profesor era lo mismo, es poner lo que vimos nosotros, ¿sí? El diario de clase lo que ya expliqué y el cuestionario individual de evaluación solo se tomaron en cuenta 3 respuestas porque solo 3 estudiantes respondieron a la pregunta pertinente para los datos, ¿sí? Siguiente. Entonces, ¿cómo se analizaron los datos? Entonces, como ya había introducido antes, lo que se hizo fue comparar el camino previsto por el grupo contra el realizado de ellos, ¿sí? Para mirar qué había pasado. Y finalmente las capacidades. ¿Qué capacidades habían evidenciadas contra la rúbrica de valoración? Si las utilizaron parcialmente, totalmente o no se usaron, ¿sí? Y otra técnica fue qué hay en común de las respuestas que ellas pusieron en el diario de clase. Entonces se le preguntaba que cómo hacía usted para reconocer si era una adición o una sustracción y para saber qué noción tenían ellos de qué era eso. Y finalmente la utilidad de la recta numérica. Entonces, ¿qué opinaban ellas de si les fue útil o no? Y mirar qué había en común entre las respuestas, ¿sí? Siguiente. Entonces, con base en eso, llegamos a hacer resultados puntuales que están en colores, repito, porque cada variable tiene relación con estos resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que el 100% de los estudiantes no se salen del camino de aprendizaje previsto por nosotros. Otro es que el 61% de los estudiantes utiliza la recta numérica parcialmente, que es más de la mitad, ¿sí? Otro es que el 23% manifiesta que la recta numérica sí facilita la solución de la tarea, que es un porcentaje bajito. El otro es que el 100% de los estudiantes no tienen claro la definición entre distancia, desplazamiento y recorrido. Esto, porque, por ejemplo, le decían a la profesora, profe, pero es que desplazamiento es lo mismo que moverse, o distancia no es lo mismo que desplazamiento, entonces había una confusión del significado, ¿sí? Y los dos de abajo, la primera dice respecto a la noción de la adición y la sustracción, 61% dice que solo se puede diferenciar una adición de una sustracción solo con el signo, ¿sí? Que es más de la mitad, y finalmente casi el 70% no traduce la tarea correctamente desde lo gráfico a lo simbólico. Siguiente. Entonces, sintetizando esos resultados, lo interpretamos en estos dos párrafos, y es la respuesta a la pregunta de cuál es la manera en que resuelven esto, está ilustrado en las palabras azules, básicamente, y es que tienen en cuenta el significado de las palabras del enunciado para poder plantear el problema, ¿sí? Seguido, hay que tener en cuenta la noción que tienen de la adición y la sustracción. ¿Qué es hacer una adición y una sustracción dependiendo del contexto? Y finalmente, hay que ejecutar las expresiones aritméticas para hallar el resultado, ¿sí? Siguiente. Y aquí tenemos la bibliografía que tiene en cuenta las competencias que trabajamos, los apuntes de los módulos y el contenido más